ir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático. Esas fueron las palabras de Gustavo Díaz Ordaz, expresidente de México, luego de cometer uno de los crímenes más grandes en la historia de nuestro país. Hoy se cumplen 55 años de uno de los momentos más oscuros que nuestra nación ha vivido. Y aunque cada año escuchamos aquel famoso grito de 2 de octubre no se olvida, siempre deberá ser menester preguntarnos qué es lo que no tenemos que olvidar. Mi nombre es Jesús Saucedo, bienvenidos a Lunáticos del Tiempo. El día de hoy, 2 de octubre, no se olvida. ...1968 fue un año sumamente convulso a nivel mundial, pues parece que fue el elegido por varios grupos sociales, en particular los jóvenes, para levantar la voz y reclamar que no estaban muy conformes con el mundo que les había tocado vivir. El Mayo francés, protagonizado por estudiantes que buscaban cambios en su sistema educativo, la Primavera de Praga, que buscaba la apertura política de la Checoslovaquia comunista, y los movimientos en contra de la guerra de Vietnam y la segregación racial en los Estados Unidos marcaron aquel año. En México la situación era sumamente complicada. El país llevaba más de 30 años sumergido en una dictadura de partido, caracterizada por varios sube y baja con una posición supuestamente neutral en el contexto de la Guerra Fría, pero que en varios sentidos se veía servil con respecto a los Estados Unidos, como lo fue la firma del Tratado de Tlatelolco en 1967, en el que el país y otras naciones de América Latina renunciaban a desarrollar armas nucleares, cosa que obviamente beneficiaba al gobierno estadounidense. En particular, aquel año gobernaba Gustavo Díaz Ordaz. El político ya estaba en el ojo del huracán por varias razones. Uno de ellos tenía que ver con la creación de la tenencia vehicular, un impuesto sobre la posesión de autos que serviría para financiar los Juegos Olímpicos que la Ciudad de México albergaría en ese año. Por otro lado, la permanencia en el poder del PRI comenzaba a causar molestia. Si bien durante varios años el crecimiento económico se había mantenido, el combate para erradicar la pobreza había sido un fracaso, tanto así que en varios estados del norte y del sur comenzaron a darse varios intentos de sublevación. En los centros urbanos como la Ciudad de México, los movimientos sociales y sindicales que buscaban mejoras salariales y condiciones laborales más dignas, como el caso de médicos y enfermeras en 1964, eran reprimidos por el cuerpo de granaderos de la policía y militares, y llevaban a la detención ilegal de muchísimos civiles. La sociedad en general estaba absolutamente molesta. El 14 de julio de 1968, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se declaraba en huelga para exigir la liberación de varios presos políticos, en particular la de un tal Demetrio Vallejo, un reconocido miembro del Partido Comunista Mexicano y que había encabezado una de las huelgas de ferrocarrileros a finales de los años 50. En pocas palabras podemos decir que el camino de pólvora estaba marcado en el suelo y solamente faltaba algo que lo encendiera. Y esto precisamente ocurrió el 23 de julio de aquel año, cuando un grupo de estudiantes de las vocacionales 2 y 5, un par de planteles de los bachilleratos del Instituto Politécnico Nacional, se enfrentaron a jóvenes estudiantes de la preparatoria particular adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de México, Isaac Ochoa Terena, muy cerca de la Ciudadela. Este acto fue fuertemente reprimido por el grupo de granaderos de la policía. Al día siguiente, estudiantes de las prepas de la UNAM atacaron la vocacional 2. El gobierno respondió cuando fuerzas del orden entraron a los planteles de las vocacionales involucradas, sometieron y detuvieron a varios estudiantes por la fuerza. Para el 26 de julio se organizó una manifestación dirigida por miembros de la Federación de Estudiantes Técnicos, un organismo estudiantil del Politécnico pero cercano al priismo. Uno de los grupos buscó llegar al Zócalo y se encontraron con otro contingente de estudiantes y grupos comunistas que marchaban en conmemoración del triunfo de la Revolución Cubana. La policía y los granaderos agredieron a ambos contingentes, llevando a estudiantes de ambas instituciones educativas a unirse en contra de las fuerzas represoras del orden. Con el pasar de los días, más planteles entraron en huelga. Estudiantes se manifestaban más enérgicamente contra las autoridades, siempre por la vía pacífica, y estas intervenían en las escuelas para reprimir. Siendo un momento coyuntural, el ataque con bazuca para derrumbar la puerta de la Preparatoria 1 de la UNAM en San Ildefonso, hiriendo a varios estudiantes el día 30 de julio. Al día siguiente, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, hizo la bandera a media asta, encabezó una manifestación y al día siguiente se creó el Consejo Nacional de Huelga.
que contaba con estudiantes y maestros de la UNAM y el IPN, así como de otras instituciones que poco a poco comenzaron a mostrar su apoyo, como las escuelas normales, el Colegio de México, la Universidad de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, el Colegio La Salle y otras universidades estatales. Elaboraron un pliego petitorio, desconociendo en el acto al FNET por servir al partido oficial, que contenía los siguientes 6 puntos: libertad a los presos políticos, eliminación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal vigente, que justificaba el violento actuar contra los manifestantes, desaparecer el cuerpo de granaderos, destituir a los jefes policíacos, indemnizar a familiares de heridos y muertos productos de la represión y deslindar responsabilidades a los funcionarios que estuvieran involucrados en todo esto. El día 27 los manifestantes tomaron el Zócalo. Durante la noche, los militares con bayoneta en mano y tanquetas desalojaron por la fuerza la plaza. El ejército justificaba su actuar con las provocaciones de manifestantes e insultos contra ellos y el presidente, quien ya había amenazado durante su informe de gobierno con usar la fuerza más abiertamente. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. En respuesta, el 13 de septiembre se dio una marcha donde más de 200,000 estudiantes avanzaron sin decir una sola palabra desde el Museo de Antropología en Chapultepec hasta el Zócalo en protesta contra las acciones de las fuerzas públicas. Esta se conoció como la Marcha del Silencio. El día 15 de septiembre, la furia del presidente estalló definitivamente, cuando miembros del movimiento encabezaron el grito de independencia en Casco de Santo Tomás y Ciudad Universitaria, los planteles más importantes del Politécnico y la UNAM, destacando en este último la presencia de Eberto Castillo, un ingeniero de la coalición de maestros pro libertades democráticas y que apoyó a varios movimientos sociales por años. El día 18 las fuerzas militares rodearon Ciudad Universitaria y el rector presentó su renuncia el día 23, aunque esta no fue aceptada. En aquel mismo día la Vocacional 5 es atacada, y por su parte, las tropas del presidente lograron tomar Zacatenco el día 24, luego de 3 días de arduo combate en los cuales los jóvenes estudiantes defendieron las instalaciones de su universidad a capa y espada. A su vez, se registraron enfrentamientos entre estudiantes y granaderos en la unidad Nonoalco en Tlatelolco. Las fuerzas del orden recurren a las armas de fuego y toman por la fuerza la Vocacional 7. Durante estas operaciones, los grupos porriles tuvieron una gran importancia, pero en particular fue una organización la que tuvo bastante relevancia, y esta fue el Batallón Olimpia. El Batallón Olimpia había surgido como un grupo de seguridad destinado a garantizar el bienestar de las instalaciones y la gente que asistiera a los Juegos Olímpicos de aquel año en Ciudad Universitaria. Sin embargo, con el pasar de los días, esta se convirtió en un grupo de infiltración, represión y choque dentro del movimiento estudiantil. De hecho, se les considera los responsables de los enfrentamientos entre fuerzas del orden y estudiantado, pues el movimiento era completamente pacífico, pero siempre existía una agresión de parte de este mismo en contra de las fuerzas del orden para que éstas respondieran con la fuerza. La lucha era claramente desigual, los estudiantes se defendían con improvisadas bombas Molotov y muy pocos llegaban a utilizar armas de fuego, calibre 22, mientras que el ejército utilizaba bayonetas, tanquetas y bazucas para reprimirlos. Razón por la cual otros grupos sociales empezaron a sentir empatía por el movimiento. En particular, muchos padres de familia veían cómo sus hijos arriesgaban la vida para defender sus libertades y sus derechos. La tarde del 2 de octubre, miles de manifestantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, tal como 5 días antes se había acordado, para protestar en contra del violento autoritarismo gubernamental, las detenciones, persecuciones, secuestros y torturas ilegales a las que habían sometido a muchos miembros del movimiento. Alrededor de las 18 horas, un helicóptero del ejército que sobrevolaba la plaza dejó caer bengalas verdes y rojas, dando la señal a los miembros del Batallón Olimpia, ubicados en varios edificios de Tlatelolco e infiltrados en el movimiento, usando guantes blancos, para iniciar una ráfaga de disparos contra manifestantes y militares que vigilaban el contingente. Aquello derivó en una masacre. Los soldados descargaron sus armas contra los estudiantes, maestros, profesionistas, obreros, madres y padres de familia e inclusive hijos que se presentaron al mitin, causando cientos de muertes, cuyo número hasta el día de hoy se desconoce, pero que oficialmente, según fuentes gubernamentales, se mantiene en la extraordinaria cifra de 30, aunque algunos medios de forma extraoficial registran hasta 500 muertos.
Muchos otros se ocultaron en edificios de las unidades habitacionales, pero las fuerzas del orden no encontraron obstáculo en ello, y sin orden judicial ni respaldo legal, entraron a los departamentos y detuvieron ilegalmente a muchos de ellos. Miles de estudiantes fueron detenidos, algunos para ser liberados al poco tiempo, otros para ser procesados y torturados, arrancando verdades falsas e información del movimiento con base en dolor. De muchos de ellos jamás se volvió a saber. Aquello fue un plan organizado por las grandes esferas gubernamentales. Si bien el presidente Díaz Ordaz estaba a la cabeza, quien terminó dirigiendo la operación fue el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Con el pasar de los días, las detenciones y desapariciones forzadas continuaron, hasta que el día 9, el Consejo Nacional de Huelga decretó una tregua. El presidente inauguró apenas el día 12 en Ciudad Universitaria, la misma que habían tomado por la fuerza con tanques y militares, los Juegos Olímpicos de la Paz, casi como si fuera una burla. Ahora bien, hay que mencionar que los medios de comunicación tuvieron gran importancia durante aquella jornada. Primero que nada porque varios reporteros que cubrirían la gesta olímpica ya estaban en el país, logrando que las crudas y violentas imágenes de aquel día llegaran a todo el mundo. Inclusive muchos de ellos fueron atacados por el ejército para evitar que hubiera más tomas. De hecho, hasta el día de hoy, el único video que existe de la plaza de Tlatelolco se encuentra en YouTube. Se sabe que hubo muchos más, pero estos misteriosamente desaparecieron. Por otro lado, la mayor parte de los periódicos del país se encargaron de divulgar el discurso oficial que el gobierno dictaba. No usaban la palabra represión, decían enfrentamiento. No los llamaban manifestantes, los llamaban terroristas, golpistas o comunistas. Inclusive, varios de ellos, usando como argumento el hecho de que algunos de los miembros del movimiento formaban parte de organizaciones como el Partido Comunista Mexicano, acusaban que realmente se trataba de un intento de golpe de Estado para imponer una dictadura comunista. Una completa mentira. La influencia de los medios de comunicación fue tal que durante años se sostuvo la idea de que Jacobo Zabludovsky, periodista de Telesistema Mexicano, hoy Televisa, y uno de los más fieles empleados del gobierno, había salido aquella noche en su noticiario nocturno y simplemente dijo en tono burlón: hoy fue un día soleado. Sin embargo, no hay evidencia de esto. Tras los Juegos Olímpicos, el Consejo Nacional de Huelga decretó el final de la misma y se disolvió en diciembre. La represión continuó en el marco de una serie de persecuciones políticas que se recrudeció, conocido como la Guerra Sucia. Han pasado 55 años y hay muchísimas cosas que tenemos que recordar. Primero que nada, sin importar las razones que sean, para los grupos políticos más importantes y para las élites económicas, todo aquel que se manifiesta es un delincuente. Por lo tanto, no temerán en ningún sentido en utilizar las fuerzas públicas para callar cualquier voz de reclamación. Ya lo vimos en el 71 con el halconazo, ya lo vimos en los 90s con Acteal, y lo vimos en la huelga del 99 de la universidad, y más recientemente, por supuesto, en la huelga de Ayotzinapa. También debemos recordar que los medios de comunicación masivos como la televisión, la radio y la prensa escrita no tienen escrúpulos, bueno, como ninguna otra empresa privada del mundo. Y que de hecho no son medios de comunicación como tal, son espacios donde se venden mensajes de relaciones públicas. Esta gente trabaja para ciertas esferas del poder y utilizan estas plataformas directamente para difundir su mensaje en favor de cierto grupo o en contra de algún otro. Que el discurso de que los manifestantes son delincuentes, terroristas o golpistas, o malvivientes revoltosos como quieran llamarles, viene desde las más altas esferas del poder. Y estos mismos son los que repiten la idea de que un montón de piedras antiguas tienen más valor que la vida de los ciudadanos. Así que repetir este mismo discurso nos convierte en parte del problema. Que la historia de las sociedades en todo el mundo y de nuestros derechos se escribió con la sangre de aquellos que se levantaron en contra de las injusticias, por lo que olvidarlos o tacharlos de delincuentes es sumamente equivocado. A mí me parece sumamente irónico que aún haya gente al día de hoy que sostiene que manifestantes del 2 de octubre no eran más que una serie de revoltosos que se lo ganaron, y aún así, unas 2 semanas antes se atreven a celebrar el Día de la Independencia. Al final es sumamente incongruente también que se defienda constantemente las acciones del gobierno en contra de los manifestantes, como si el mundo o el país estuvieran bien. O díganme, ¿acaso algunos de ustedes no han tenido ganas de simple y sencillamente salir a la calle y decir, ya basta, quiero una vida digna? Mi nombre es Jesús Saucedo y nos vemos hasta el próximo video, lunáticos del tiempo. Efectivamente, 2 de octubre no se olvida.